Hola, bendiciones. Estamos nuevamente por la gracia de Dios compartiendo un mensaje más de esta serie que hemos titulado Discípulo. Pido una disculpa por haber empezado ya algunos minutos más tarde, pero bueno, estaba arreglando algunos problemas y creo que no acabé de arreglarlos bien porque se ve totalmente la luz ahí, se me atraviesa en la grabación, pero bueno, estamos aquí gozosos de la oportunidad que nos da nuestro Dios en estar compartiendo un mensaje más. Estamos en las bienaventuranzas y voy a leer lo que dice Mateo capítulo 5 y como lo hice el día de ayer, voy a estar ahora en la segunda bienaventuranza y me gustaría leerla por lo menos en 2 o 3 versiones. Dice la Reina Valera: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La traducción lenguaje actual: Dios bendice a los que confían. No, esa es la primera. Dios bendice a los que sufren, pues Él los consolará. En la nueva versión internacional dice: dichosos los que lloran, porque serán consolados. Y finalmente en la nueva traducción viviente: Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. No varía mucho en la traducción nueva traducción viviente de la Reina Valera, pero de una u otra manera nuestro Señor habla de una cuestión un tanto podría ser hasta paradójica para nosotros los seres humanos: cómo poder encontrar la dicha, la felicidad, el gozo, la alegría en el llanto, y sobre todo la parte final que dice que ellos recibirán consolación. Y bueno, independientemente del análisis que haremos y que me gustaría dividir por lo menos en 3 partes. Primero, una primera reflexión en cuanto a esto, que tenga que ver con un panorama general de lo que significa la bienaventuranza. Y una segunda reflexión después en cuanto al ejemplo mismo de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Maestro, en cuanto a lo que Él nos quiere enseñar, lo que debería representar las lágrimas, pero es una experiencia de Él personalmente en 3 sucesos diferentes en la Escritura que nos van a ayudar a comprender de una u otra manera cómo es que puede ser la una dicha o una bienaventuranza, las lágrimas y sobre todo recibir la consolación. Y finalmente la tercera reflexión que me gustaría compartir es en cuanto a nuestra propia responsabilidad, nuestro propio compromiso en cuanto a qué es lo que debería significar para nosotros el poder efectuar esto en nuestras vidas, de encontrar la dicha, la felicidad, de ser bendecidos a través del llanto y sobre todo con la esperanza, sobre todo con la esperanza de poder recibir consolación. Y bueno, por eso es que me gustaría empezar primero con un panorama general. Esta es la segunda de las 8 bienaventuranzas que nuestro Señor enseñó a sus discípulos en el conocido Sermón del Monte. Ya que la palabra bienaventurado significa dichoso o feliz, es importante establecer que las bienaventuranzas nos presentan un marcado contraste entre la felicidad según Dios y la felicidad según el mundo. Asimismo, el otro aspecto a considerar en el estudio de las bienaventuranzas es que nos presentan las diferencias entre un cristiano y un incrédulo, es decir, son una descripción del carácter cristiano que inevitablemente contrasta con el carácter del mundo. Ahora bien, para entender esa segunda bienaventuranza, debemos comenzar describiendo quiénes no son los que lloran. Es importante descartar algunas ideas erróneas acerca de los que lloran. Los bienaventurados que lloran no son los incrédulos que sufren cuando pierden o fracasan. Esto es lo que ocurre a nivel mundo. Los hombres del mundo que lamentan su desgracia tampoco se refiere a los cristianos que sufren por causa de la obediencia y la justicia, porque de ellos se refiere más adelante en la última de las bienaventuranzas, cuando vamos a hablar acerca de que bienaventurados son los que por causa de mí son perseguidos, y etcétera, etcétera. Entonces, ¿a quiénes se refiere bienaventurados los que lloran? Para entenderlo mejor, debemos mirar el contexto y seguir la línea de lo que el Señor ha venido hablando. En el verso anterior nos dice que bienaventurados los pobres en espíritu,
porque de ellos es el reino de Dios, o el reino de los cielos. Estos son todos aquellos que entienden su miseria espiritual en la presencia de Dios, saben que están arruinados espiritualmente y reconocen su total pobreza ante la santidad divina. Entonces, si se trata de una pobreza espiritual, se sigue que el llorar que está ahí en la segunda bienaventuranza también es un llorar espiritual. Y no solamente espiritual, sino también moral. Por lo tanto, los que lloran son los mismos que han reconocido su ruina y bancarrota espiritual y por eso lamentan su condición, se entristecen por su maldad y lloran por su pecado. Por eso en los días de Joel, cuando Israel se había acomodado a la inmundicia, deleitándose en la maldad y gozando su pecado, el mismo profeta dijo al pueblo: dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos. Eso es lo que escribió el profeta Joel ahí en el capítulo 2, versículos 12 y 13. Y este es un ejemplo para nosotros en cuanto a la condición o situación que debemos tener. Los hombres lloramos cuando nos fallan, cuando la familia sufre, cuando todo sale mal y llegan los problemas, pero cuando lloramos por nuestro propio pecado, cuando lamentamos por nuestra propia maldad. Y uno de los mejores ejemplos que podemos encontrar en la Escritura está ahí en el Salmo 51. Este es un ejemplo elocuente de esta bienaventuranza. El rey David había adulterado con Betsabé y para encubrir su pecado mandó a matar a su esposo. Tiempo después, el hijo que Betsabé había concebido con David falleció como castigo a los actos o los hechos que realizó David. En esas circunstancias, el rey escribe este salmo en el que reconoce su pecado, su maldad y rebelión, pero sobre todo reconoce con mucho lamento que le ha fallado a Dios. Al leerlo, es evidente que más que un llanto por el castigo, las palabras de David revelan una profunda tristeza por su pecado, por todo lo que no realizó de la manera correcta y aquellas cosas que tenían que ver con alabar y glorificar el nombre de Dios. No obstante, antes de verlo como algo negativo, esta tristeza es necesaria y provechosa para el hombre porque ella nos conduce al arrepentimiento. Por eso el apóstol Pablo decía que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, pero la tristeza del mundo produce muerte. Eso es lo que escribe Pablo en la segunda carta a los Corintios capítulo 7 versículo 10. La tristeza del mundo es egoísta, orgullosa, sin fruto y te aleja de Dios. Por eso mismo produce muerte. Pero la tristeza según Dios es provocada por el Espíritu Santo, nos humilla, nos acerca a Él, nos lleva al arrepentimiento y por eso produce salvación y como consecuencia vida eterna. Este contrato efectivo en cuanto a estas dos situaciones distintas, las encontramos de manera fehaciente, las encontramos de manera clara y real en Judas y Pedro, quienes tuvieron reacciones diferentes cuando le fallaron al Señor. Judas solo sintió remordimiento por haber entregado a Jesús, Mateo 27:3, pero Pedro lamentó y se arrepintió de haberle fallado a su Señor y sobre todo después de haber hecho la promesa que aún hasta si era necesario morir por él, ahí estaría. Hay una gran diferencia entre llorar y lamentar un mal que nos sucede y llorar y lamentar por el propio pecado. Pero el texto concluye con la promesa, porque ellos recibirán consolación. ¿Cómo entendemos la consolación? La idea de consolar en el Antiguo Testamento estaba ligada al concepto de perdonar los pecados. El profeta Isaías dijo: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Esto es lo que encontramos allá en Isaías en el capítulo 40 versículos 1 y 2. Y luego, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Eso está ahí en Isaías capítulo 52 versículo 9.
Cuando hay lamento y tristeza por el pecado, entonces viene el arrepentimiento, no remordimiento. Y cuando viene el arrepentimiento, llega el perdón y con este el gozo, el descanso y el consuelo. El llorar de las bienaventuranzas se trata de un llanto santo y un lamento que es agradable a Dios, porque sólo así los hombres corren a Cristo y sus pecados les son perdonados. El llorar de las bienaventuranzas es una tristeza legítima y grata ante Dios, porque también así los creyentes corremos a Cristo para alcanzar misericordia. Por eso los que lloran pueden ser felices y pueden ser bienaventurados. ¿Por qué? Pues porque ellos recibirán consolación. Dice ahí en Jeremías capítulo 14, versículo 17, ahora bien, Jeremías, diles esto, mis ojos derraman lágrimas día y noche, no puedo dejar de llorar porque mi hija virgen, mi pueblo precioso, ha sido derribada y yace herida de muerte. Creo que está por demás explicar este versículo, está por demás lo que le produce a Dios nuestros pecados, lo que le produce a Dios nuestra maldad, lo que le produce a Dios el no intentar por lo menos hacer las cosas de manera correcta, de manera agradable al Señor, algo que nos lleve a darnos cuenta cuánto ofendemos, cuánto pisoteamos la sangre de nuestro Salvador. Parece una paradoja de que sean dichosos o felices los que lloran, pero Jesús muestra que en realidad la felicidad está en la vida espiritual. Esto es lo que habla la bienaventuranza. Jesús es nuestro modelo y lloró por 3 motivos. Explicaba yo que la segunda reflexión que quiero compartir es esta, el ejemplo mismo de nuestro Maestro en cuanto a esta bienaventuranza. Las personas más felices de la tierra van a llorar fundamentalmente por 3 motivos. El Señor se goza cuando un pecador se arrepiente, pero cuando se trata de sufrir por los demás, lo hace por la falta de arrepentimiento, porque viven dañándose a sí mismos. Jesús mismo lloró por la ciudad de Jerusalén. Dice ahí en Lucas capítulo 19 versículo 41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu lugar. Y luego el 43, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán. Lloró nuestro Señor, nuestro Maestro, por la ciudad. Jesús no quería que sufrieran. Lloró por su presente y no por su pasado. Oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz. Él era la paz que sobrepasa todo entendimiento. Lloró por su falta de visión para el futuro, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado. El mal que no veas no podrás evitarlo. Jesús no lloró por un mal inevitable, sino porque recibirían un mal del cual Él había venido a salvarles. Ese embarazo a destiempo, esa cárcel, ese accidente terrible, esa situación que pasamos día a día cuando nos damos cuenta que la vida está llena de cosas sorpresivas que no anticipamos, momentos de dolor y sufrimientos que llegan a nuestra vida sin esperarlo. Jesús podía salvarnos de muchos males y nos pide que abramos nuestros ojos. El día de visitación, Jerusalén no conoció el día de su visitación. ¿Puedes creerlo? Dios los visitó Jerusalén y aún así la ciudad fue destruida. No fueron conscientes de quién estaba entre ellos. Y la verdad es que las cosas no han cambiado mucho. Hoy nuevamente nuestro Señor está a las puertas de nuestro corazón, a las puertas de nuestra vida. Y la pregunta sería, ¿podemos verlo? Y más que verlo, como dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, o si alguno queremos ver a Jesús, abrirá la puerta. Y dice ahí, y yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Otra de las formas en que el Maestro nos muestra lo que son las lágrimas de compasión, fue lo que pasó ahí en la tumba de Lázaro.
Él se compadece de nosotros. Cuando Dios se conmueve, pregunta por el lugar donde pusiste tu esperanza. Marta y María esperaban que Jesús llegara y sanara a Lázaro. Después de todo, eran sus amigos. Pero Jesús no llegó, al contrario, se tardó aún más. Y es un pasaje que en verdad no hemos compartido, pero ahí en el capítulo 11 de Juan, cuando habla de que él fue avisado de que estaba enfermo, y él pensando sus discípulos que de inmediato irían a ver a quien era su amigo, dice que todavía tardó 3 o 4 días para llegar. Por eso Jesús, al estremecerse y conmoverse, preguntó: ¿dónde lo pusieron? ¿Dónde quedaron tus sueños? ¿Dónde enterraste tu esperanza? Llévame, dice Dios, al sitio de tu dolor. Ábreme el corazón. Hay áreas interiores que no queremos abrir, dolores profundos que no queremos recordar. Entonces llega Jesús conmovido y te pide que lo lleves hasta ahí para hacer resucitar lo que murió. Y no sé si esté de más compartir esto. Hemos estado viendo una serie un tanto extraña, ni siquiera la recomiendo. Se llama Algo en qué creer, y se refiere a un grupo religioso allá en Dinamarca, pero dentro de la serie, no quiero platicarla porque a lo mejor la puedes ver y decir: ya nos platicó el hermano lo que pasa, ¿no? Pero casi toda la segunda, los capítulos de la segunda temporada giran en torno a la muerte de una persona y no se pueden zafar, están aferrados. Y ¿sabes qué? Eso puede ser una serie, puede ser ficticio y puede ser lo que sea, pero he conocido gente a la cual no ha salido. Yo no puedo hablar, ni puedo decir, ni mucho menos señalar, juzgar en cuanto a esta situación, porque yo no lo he vivido. Pero yo me imagino que perder un familiar, sobre todo muy allegado, yo perdí a mi mamá y perdí a mi papá, y en su tiempo no era ni cristiano, estaba yo muy joven, recién casado y todo, y aún así fue muy difícil acostumbrarme. Con el paso del tiempo aprendí muchísimas cosas más, pero en la actualidad, con todo y que somos cristianos, con todo y que conocemos la verdad, con todo y que la Escritura habla de ese tiempo que todos vamos a tener que llegar, como Hebreos 9:27, de la manera que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Con todo y eso, y lo que habla en varios pasajes en relación a la muerte, con todo y eso, de veras, yo no puedo, necesita uno vivir tal vez en carne propia, no solamente el conocimiento de la Escritura, sino que cuando pasa un suceso así, cuando ocurre un suceso así, lo único que puedo decir es pedir la misericordia, pedir el consuelo, pedir la fortaleza, pedir la sabiduría de Dios para poder entender esos conceptos que a veces es difícil que como seres humanos emocionales, sentimentales, podamos superar. Pero Jesús nos muestra en ese pasaje, ahí en ese pasaje de Juan capítulo 11, nos muestra de qué manera, así como lo hizo ahí en ese momento, lo puede hacer cuando le dices ven y ve, Él llora. Si te animas a mostrarle tu interior, la tumba de adentro, la parte que duele, la experiencia que huele mal, Él no retirará el rostro horrorizado, Él no te condenará. No, lo que Él hará será llorar, compartir tu dolor y ayudar. Por eso el versículo más pequeño de la Biblia, Jesús lloró, es una enseñanza inmensa, es una enseñanza grandiosa, es una enseñanza de muchísima reflexión, porque alrededor de ellos se han tejido una cantidad de teorías, una cantidad de expresiones, una cantidad de conceptos. Jesús lloró, simplemente dice así. ¿Por qué lloró? ¿Cuáles son las causas, las razones? Y hay muchas, y no vale la pena en meterse a analizar, reflexionar, cuestionar, etcétera, etcétera. Lo que sí podemos ver es que Jesús nos muestra que en los dolores más profundos, que en los sufrimientos más difíciles, que en los momentos más duros de nuestra vida, Él está ahí y Él comparte nuestro dolor. No llora por el muerto, sino por los vivos. Cuando los judíos lo vieron llorar, dijeron: mirad cuánto lo amaba. Esto es importante. No estaba llorando por Lázaro, independientemente de que sabemos la historia y sabemos que lo iba a resucitar. Lo que él estaba llorando es por la incredulidad que había alrededor de este suceso. Jesús se conmovió y lloró por los vivos, por los que tienen sus sueños rotos, por los defraudados que piensan que si la presencia de Dios hubiese estado ahí, no les habría sucedido lo que les pasó.
pasó y cuántas ocasiones en nuestra vida, después de un suceso doloroso, de mucho sufrimiento, todos cuestionamos, ¿por qué Dios has permitido esto? Si tú hubieras estado aquí, Señor, no hubiera pasado. Dice la Biblia que todos están vivos delante de Dios, pero el Señor se entristece por la situación de tanta gente que sufre por ignorar sus leyes, las cuales fueron establecidas en su creación y no cambiarán. Y una tercera cuestión que quería yo ver en este punto de reflexión es el propio Jesús. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en Getsemaní? Las lágrimas de la pasión. Dice ahí Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos, y ahí termina o sigue diciendo, tomar la cruz cada día hace que se produzca un quebrantamiento interior que nos lleva al llanto. Jesús dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Trae un quebrantamiento interior que se observó en nuestro Señor y se observa en todo aquel que muere a la carne, al mundo y a los requerimientos del tentador. Vemos que hay un gemir del Espíritu Santo a través de la persona que quiere hacer la voluntad de Dios y no sabe cómo pedir. Estos gemidos surgen del Espíritu y no cambia la felicidad de la persona, pues verá la respuesta de Dios y sentirá su poder, sentirá la presencia del Señor en todo lo que hace, se sentirá dichoso, bienaventurado, como dice la palabra de Dios. Y bueno, la cuestión es que cuando esto podemos ponerlo en práctica en nuestra vida, entonces podemos empezar a entender, pero más que entender, más que reflexionar, más que comprender la bienaventuranza, podemos empezar a vivir una realidad que está al alcance de nosotros, una realidad que tiene que ver que cada día, cada momento, no solamente en sucesos dolorosos, no solamente en sufrimientos, cuando no hemos alcanzado la meta, porque la meta es, como Pablo dice, si vivimos para el Señor vivimos, y morimos para el Señor morimos, sea que vivamos o muramos del Señor somos. Cuando nosotros empezamos a comprender y aplicar en nuestra vida que todo lo que hacemos es para la honra y gloria de Dios, y nos duele a veces fallar, y nos duele a veces darnos cuenta que no estamos haciendo lo suficiente o no estamos llevando a cabo todo lo que Él nos manda, entonces podemos contristarnos de corazón, podemos sentir una tristeza según Dios y entonces derramar lágrimas con la esperanza de saber que Él nos va a consolar y que a través de Él podemos encontrar consolación. Hablaba yo de lo que pasó con Pablo y mira, con Pedro, perdón. Marcos 14:72, la Nueva Traducción Viviente, dice: inmediatamente el gallo cantó por segunda vez. De repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo 2 veces, negarás 3 veces que me conoces. Y dice ahí, y se echó a llorar. Y yo creo que en muchos de nosotros o nosotras, tenemos un Pedro en nuestra vida, un Pedro que nos hace recordar cuántas promesas, cuántos buenos planes, propósitos hemos esbozado en cuanto a servir al Señor, en cuanto a seguir al Señor, en cuanto a glorificar a Dios, y hemos fallado. Y ojalá, no que fallemos, ojalá que cuando esto suceda, porque va a ocurrir, ojalá que cuando esto suceda, pues realmente podamos darnos cuenta de que es a través del llanto, es a través de la limpieza, es a través de compungirnos, de contristarnos y acercarnos a Dios con lágrimas y pensar, Señor, perdóname, y saber que en Él podemos encontrar consuelo. Y finalmente, y ya con esto no me voy a extender más, con una tercera reflexión en cuanto a lo que hablaba yo al principio. Esa tercera reflexión que tenemos que hacer es en nosotros mismos, en lo que acabé ahorita hablando y diciendo. ¿Qué pasa en nuestra vida con el pecado? ¿De qué manera esto lo estamos tratando? ¿De qué manera lo estamos llevando a cabo? ¿Estás cansado del pecado, no solo de sus consecuencias, sino también de que sucede una y otra vez? ¿Te lamentas realmente del hecho de que tu anhelo de ser bueno no siempre sale en las cosas que dices y haces? ¿Cómo puedes ser llenado con la alegría que habla la bienaventuranzas? Y bueno, ya leímos lo que Pablo habló o escribió ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 10. La tristeza que es Dios produce arrepentimiento.
La tristeza que es según Dios viene cuando nos examinamos a nosotros mismos, así como somos, a la luz de la palabra de Dios, y cuando vemos cuánto nos falta para alcanzar la naturaleza divina, la naturaleza de Dios. La tristeza que es según Dios nos lleva a reconocer nuestro propio pecado o incapacidad y al mismo tiempo nos ayuda a seguir adelante en el camino de la salvación y de la transformación. Recuerda lo que Pablo escribió en Filipenses 1:6: estando persuadidos de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y mientras luchamos, y mientras perseveramos, y mientras hay constancia en nuestra vida de seguir intentando cada vez más, que toda nuestra vida sea para alabanza y gloria de Dios. Si en verdad cuidamos de esto, nos llevará a trabajar en nuestra propia salvación y purificación, y de esa manera nuestra naturaleza se vuelve como la de Dios. Eclesiastés capítulo 7 versículo 2 dice: mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Y esa es una de las situaciones un tanto incongruentes para el mundo, pero también a veces para nosotros los cristianos, cuando decimos: ¿cómo puede ser posible que mejor sea estar en la casa de luto que en un banquete? Si en el banquete hay felicidad, hay alegría, hay gozo, sí, pero ahí mismo lo explica el Salomón en cuanto a lo que ocurre en la casa de luto. Dice que porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Y hay cosas a veces que ocurren, no estoy hablando necesariamente de la muerte, pero hay muchas cosas en nuestra vida que deben de ocurrir, que deben de pasar, como esto que está ocurriendo ahorita, esto que está pasando ahorita, esta pandemia, este virus, estas cuestiones tan difíciles que nos ha llevado no solamente en la salud, en la economía, en la unidad, en muchas cosas, a darnos cuenta de que verdaderamente hay muchas cosas que tenemos que cambiar, no solamente los seres humanos, sino en particular, y lo he reiterado a través de los mensajes, nosotros los cristianos. ¿Qué pasa con nuestra vida? ¿Qué pasa con ser luz del mundo? ¿Qué pasa con nuestro testimonio? ¿Qué pasa de no caer igual que el mundo en esfera de comodidad, de que ya estoy en el barco de la salvación y ya no es necesario hacer algo más, cuando que tenemos muchísimo trabajo? Y a veces tienen que pasar sucesos como estos para darnos cuenta de que hay muchísimas cosas más que podemos hacer, independientemente de que las circunstancias sean difíciles, de que las circunstancias sean problemáticas, de que todos de una u otra manera, independientemente de la pandemia, del virus, estamos enfrentando problemas de salud, o problemas económicos, o problemas sociales, o problemas de diversa índole, pero particularmente para aquellos que queremos ser discípulos de Cristo, que queremos ser seguidores de Cristo, que queremos ser luz en este mundo, necesitamos preguntarnos qué estamos haciendo mal, o tal vez no es que no sea suficiente lo que estamos haciendo. El consuelo que Jesús da a todos los que lloran, según la tristeza que es de Dios, es que el pecado que lamentan puede llegar a su fin en sus vidas. Isaías 61, 2, 3 dice: Jesús viene con buenas nuevas a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto. Y tal vez sería prudente identificarnos si nosotros somos uno de los afligidos de Sión, o si estamos cansados no solo de las consecuencias de nuestro pecado, sino también del hecho que suceda una y otra vez. Y no solamente estoy hablando de pecados evidentes, porque generalmente es lo que pensamos, y sobre todo los cristianos: bueno, no soy adúltero, parecemos el joven rico, no esto, no lo otro, no aquello, no esto, o sea, ¿sabes qué? Que te tienes que despojar. Y cuando hablamos de despojar, que significaría en muchos sentidos negarse a sí mismo, entonces, ¿sabes qué? Ya no es tan fácil. Entonces tenemos que darnos cuenta de que no estamos haciendo todo lo necesario para que nuestra vida realmente pueda cambiar, nuestra vida realmente sea un ejemplo, nuestro testimonio realmente sea vivo del poder y de la gracia de Dios que puede realizar en los seres humanos. Y particularmente aquí sí me refiero a nosotros cristianos. ¿Qué es nuestra vida? ¿De qué manera estamos analizando? Es tan fácil, ya lo dije,
Es tan fácil, simplemente con actos de religiosidad, con ritualismos, actuar igual que actúa mucha gente, pero lo profundo, el gran trabajo que tenemos, el evangelizar, que ha sido una de las partes que creo que menos trabajamos, porque no se trata de hacer nada más una campaña, o no se trata de tener confraternidades, o no se trata, o sea, ¿qué es lo que estamos haciendo realmente por llevar a cabo todo lo que demanda la Gran Comisión? Y tal vez esto también sea parte de lo que cada uno tiene que reflexionar, qué es lo que está haciendo en su vida. ¿Estás quebrantado bajo tu insuficiencia de no poder ser realmente bueno para con los otros? ¿Puedes ver qué tan lejos estás de vivir la vida como la Biblia la describe? ¿Te aflige estar atado y atrapado bajo el pecado que vive en ti? Si tu respuesta es sí, vas a ser consolado, porque tu tristeza, según Dios, va a obrar arrepentimiento, lo que a su vez conduce a la acción, a la obediencia y finalmente a la salvación, a la vida. Por eso, en Eclesiastés 7:3 dice, mejor es el pensar que la risa, porque el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Tus lágrimas y lamento serán reemplazados por el óleo de la alegría. Y tal vez una de las primeras consideraciones que cada uno, o reflexiones y meditaciones que tendría que hacer, es eso: estoy haciendo lo suficiente, estoy haciendo lo necesario, estoy haciendo más allá de lo que realmente me corresponde, más allá de mis responsabilidades, para alabar y glorificar el nombre de Dios. Y yo creo que hay ocasiones en que nos hemos quedado en eso. No somos pecadores tan evidentes y por eso no hay tanto problema, pero realmente Santiago dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y ojalá que sea lo primero en el análisis, de ver si no hay algo que nos produzca arrepentimiento, si no hay algo, y la Biblia habla mucho en cuanto al arrepentimiento, de decir, estoy arrepentido porque no he hecho lo suficiente para ti, Señor, estoy arrepentido porque no estoy trabajando en todo lo que debería de hacer, estoy arrepentido porque tal vez en lugar de llevar cristianismo, llevo religión o llevo ritualismo. Y creo que hay muchas cosas que nosotros, cada uno tiene que llevar a cabo, cada uno tiene que reflexionar en su vida, y cada uno tiene que entender que cuando esto te va a producir un arrepentimiento genuino delante de Dios, entonces las lágrimas de humillación, las lágrimas de compungirnos, de humillarnos, de estar contristados, nos va a llevar a reconocer que solamente en Dios podemos ser consolados, y a partir de ahí seguir con esta serie de las bienaventuranzas. Hemos ya primero dado el primer paso. ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Aquellos que ven su pobreza espiritual en cuanto a Dios, aquellos que están en la cocina de Dios mendigando que sean migajas, y salimos con un banquete, y dado que salimos con un banquete, lloramos, pero ya lloramos ahora de alegría de saber que queremos o estamos en el camino de ponernos en paz y a cuentas con Dios. Y esto enseguida es que recibiremos consolación. Y quiero ya solamente terminar con un pasaje que está ahí en el libro de Apocalipsis, y tal vez que cada uno lo ponga en su corazón. Dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 4 y 5, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, entonces comencé a llorar amargamente, porque no se encontraba a nadie digno de abrir el rollo y leerlo. Pero uno de los 24 ancianos me dijo, deja de llorar. Mira, el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria. Él es digno de abrir el rollo y sus 7 sellos. Un día llegará el momento, pero mientras tanto, lloramos, porque sabemos que en Dios encontraremos consolación. Por eso un discípulo entiende que es bienaventurado los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pues gracias otra vez a quienes pudieron conectarse, gracias por seguir en esta serie que hemos titulado Discípulo. Gracias a Dios hemos tenido, o he tenido algunos problemas con el internet, ya lo he venido mencionando, pero por la gracia de Dios, aunque sea un poquito, 10 minutos creo me tardé
para que pudiera ya conectarme el día de hoy, pero espero que mañana, si es la gracia de Dios, 2:30 de la tarde, a través de Facebook, en la página de Experiencias Cristianas, estaremos compartiendo un nuevo mensaje. Acuérdate que estamos ahorita reflexionando para la enseñanza de los discípulos, las bienaventuranzas, y estaremos tocando algo del Sermón del Monte. Mientras tanto, gracias otra vez, por favor cuídate y te mando 1,000,000 de bendiciones. Hasta mañana.